la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué pasa si mis peores temores se hacen realidad? ¿Qué pasa si mis peores temores llegasen a hacerse realidad? ¿Qué significa que, como dice Salmo 46, verso 1 y 2, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación? Por lo tanto, no temeremos cuando venga terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Bien, la pregunta es, ¿qué significa este texto? Ahora, más conmovedoramente podemos preguntarnos, ¿qué cree usted que ese texto está significando? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto para nuestra vida? Es aquí donde nuestra fe se une justamente en un camino real para poder decir, bueno, realmente, ¿qué significa que Dios es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en medio de todo tipo de tribulación? De hecho, la crisis de fe se produce donde nuestra fe nos orienta a pensar lo que creemos que debe ser justamente nuestra experiencia si confiamos en Dios. Y justamente nosotros creemos si nos portamos bien, si hacemos las cosas, si hacemos nuestro devocional, si tenemos una vida regular de asistencia a la congregación, entendemos o empezamos a creer que justamente Dios tiene que obrar de una forma particular, de una forma en la que, pues, uno dice, bueno, si yo hago esto, seguramente Dios va a hacer aquello por lo cual yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, todos aquellos que obran bien, Dios los ayuda. Esto es lo que regularmente tenemos en nuestra mente en cuanto a el entendimiento de la manera en la cual nosotros vamos asimilando el obrar de Dios. O sea que tú lo prometiste y así tiene que ser. Si yo pues me porto bien, las cosas me van a salir bien. Pero fíjense que a menudo esto no sucede así. O sea, a menudo esto sucede cuando justamente algo que creímos que debía ser de alguna manera no está obrando o no está trabajando de la manera en la cual nosotros pensamos que Dios debiese obrar de la manera en la cual nosotros pensamos, valga la redundancia. Después de todo, cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, pues Jesús les dijo, en Mateo capítulo 6, versículo 13, líbranos del mal en la oración modelo. Y cuando lo hacemos, justamente, David nos enseña a esperar resultados en el cuidado de parte de Dios. Dice, busqué a Jehová y Él me respondió y me libró de todos mis temores. A lo que justamente podríamos preguntarnos, ¿no se supone que Dios es un refugio para nosotros de todas las cosas que más tememos? ¿No será que justamente, o no es que Dios es el refugio en todo a lo que nosotros tememos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es sí. Dios es nuestro refugio. Él es nuestro refugio del mayor peligro para nuestras vidas. Ahora, luego, tenemos que ver cuál es el mayor peligro para nuestras vidas. Porque la pregunta es, pues, ¿no es Dios nuestro refugio para justamente los temores que mayormente más tememos? Y la respuesta es sí. Pero tal vez, la respuesta sea no, en el sentido que lo entendemos desde nuestra limitada visión natural. Y esto vamos a mirarlo un poquito en detalle en cuanto a lo que la Biblia nos está mostrando. De hecho, Dios promete que en última instancia Él nos librará de todo mal y de todas las cosas más temerosas y temerarias, las cosas que representan el peligro más real para nuestra vida. Esto es a lo que Dios nos va a librar de ese temor. Pero Él no promete que ningún mal nunca caerá sobre nosotros en este tiempo, ni promete librarnos de lo que personalmente nos afecta y nos da miedo.
Y fíjense que es allí donde empezamos a trabajar este texto y entender claramente de que Dios efectivamente sí nos va a liberar de todo temor, pero tenemos que ver qué clase de temor. Y del mayor temor Dios nos va a liberar, pero no justamente, no nos promete, como decíamos, que ningún mal nunca caerá en nuestra vida. Esto es una realidad. Ha de venir males y que Dios así los permite. De hecho, todos nosotros tenemos un gran desorden en relación a nuestros temores. El mundo, la pecaminosidad, el sistema, nuestra naturaleza pecaminosa nos confunde. De hecho, nuestros temores, al estar todos desordenados, plantean más problemas y dolor para nosotros de lo que podemos comprender a menudo. ¿Por qué? Porque están todos mezclados los temores. Y fíjense que tendemos a tener poco miedo por las cosas más peligrosas para nuestras almas y también mucho miedo por aquellas cosas mucho menos peligrosas. Fíjense que neciamente estamos tentados y sin miedo y con entusiasmo, por si fuera poco, algunos de los mayores peligros que existen en esta vida. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y justamente la Biblia dice que a esto hay que tenerle mucho temor. Y por otro lado, peligros menores nos aterrorizan y algunos quieren evitarlo como la peste. Esto es una realidad. De hecho, justamente a pesar que las promesas de Dios nos dicen que estos temores son temores menores. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, en el versículo 21 del capítulo 1, dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que para el apóstol Pablo, lo que para algunos es como la peste, no me hables de la muerte, para el apóstol Pablo es un mal menor. De hecho, el salmista en el versículo 11 del capítulo 16 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Fíjense que no se trata de no evitar o no orar para evitar el sufrimiento. De hecho, la Biblia registra esencialmente este deseo, pero algunos de los más grandes santos de la Biblia experimentaron las mayores de las aflicciones y es parte justamente de lo que la palabra nos está formando. De hecho, la Biblia narra el horror del proceso que experimentó Job. Y dice en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 25, lo que temo viene sobre mí y lo que temo me sucede. O sea, lo que estoy temiendo me sobrevino. Y aunque Job era inocente, dice la palabra que Dios no lo perdonó a él, o sea, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus animales. De hecho, este horrible ataque satánico fue permitido por parte de Dios. ¿Job sufrió? La respuesta es sí, sufrió y en demasía. De hecho, fíjense que Hebreos, capítulo 11, el escritor de Hebreos nos narra desde el verso 36 al 38 del capítulo 11, que algunos fueron de los que fueron justamente los hijos de Dios, mártires de la fe, fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigo, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con la sierra. O sea, fíjense cómo sufrieron. Dice, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. En algún momento explicaremos esto que era bien real como parte de un castigo y parte de una muerte tortuosa a los primeros cristianos. Este mundo, dice, no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si Dios permite que este tipo de mal suceda, entonces la pregunta es, ¿qué clase de refugio es nuestro Señor? No dijimos al principio,
Dios es nuestro refugio y fortaleza. Si Dios permite que estos males sucedan, entonces la pregunta es, ¿qué clase de refugio es nuestro Dios? ¿De qué manera nos librará del mal? ¿Y cómo es que realmente queremos o podemos decir cuando decimos, no temeremos? ¿Cómo es esto? Porque uno dice, bueno, la verdad que dentro del contexto de lo que el escritor de Hebreos dice, ser aserrado es algo que es inquietante. Es algo que pudiera aplicarse en el peor de los martirios, pues. Entonces, fíjense que este es el kit de la cuestión en esta enseñanza, en esta noche. De hecho, este es el problema que tenemos que aceptar si queremos aguantar el embate del mal, de la aflicción, con una fe intacta. ¿Por qué? Porque hay una situación que la Biblia nos presenta y que nos ayuda a entender que Dios nos ha de liberar del gran mal. La pregunta es, ¿cuál es el gran mal? Porque si permite que justamente esto que nosotros creemos que es algo malo y que pudiese ocurrirnos, nos ocurre, fíjense que es lo que decíamos al principio de la enseñanza. Cuando nosotros creemos que Dios va a actuar de tal y cual manera, y no es la manera en la cual Dios tiene o pensamos que debería actuar, lo que ocurre es que empezamos a tener teologías que afirman algo que la Biblia no dice. Y empezamos a reprender, empezamos a declarar que esto no tiene que ser de esta manera y hacer un montón de cosas que de repente Dios en su soberana voluntad está permitiendo. ¿Por qué? Porque justamente debemos poner nuestra confianza en un Dios que debemos confiar. Y tenemos que confiar, pero la pregunta es, bueno, ahora, la pregunta fundamental es, para cada uno de nosotros, sé que Dios me protege en mis peores temores. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el gran temor que debemos justamente entender dentro del contexto de la palabra de Dios? Y justamente el gran temor que tenemos que, de hecho, hacer evidente en esta noche es entender que Dios nos ha liberado del juicio eterno. Es el juicio eterno, es la condenación eterna en donde nosotros no hemos de estar nunca más por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, al ser hijos redimidos por la sangre de Cristo. Ese es el gran temor al cual nosotros no hemos de ser expuestos nunca más. Pero, sin embargo, justamente tenemos que entender que el miedo es un indicador que nos dice lo que realmente estamos atesorando. O sea, lo que tememos perder y por qué. Así como lo que creemos que es peligroso. Los temores nos enseñan acerca de nuestra propia visión del mundo. Es que a qué y a quién estamos temiendo es lo que Dios permite que los temores pues salten como una alarma en nuestras vidas. Y justamente la mayor liberación que Jesús logra por nosotros es salvarnos de nuestro mayor peligro, la ira de Dios santa y justa contra nuestros pecados. Ese es el mayor temor que usted y yo debiésemos enfrentar. La pregunta es, ¿usted tiene ese temor? Hay gente que le importa un cacahuate ese temor, que no lo siente, que tiene más temor por cosas que la Biblia dice que son insignificantes, que por lo que realmente debiésemos justamente temblar. Y esto es lo que la Biblia nos está diciendo. Por cierto, Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 25, le pregunta a sus discípulos algo que es importante en medio de una situación climatológica increíble, en donde los discípulos iban a morir y donde en medio de la tempestad, pues despiertan a Jesús, Jesús calma la tempestad y lo que les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Porque en dónde esté vuestra fe es justamente el punto central de esta discusión. De hecho, el punto es, o justamente la pregunta fundamental para cada uno de nosotros, no es
sé que Dios me protege a mis peores temores. Ese no es el punto fundamental, sino más bien la cuestión es ¿quién es Jesús para usted? Porque quién es Jesús para usted determina lo que Dios va a cuidar o va a hacer en medio de la adversidad en la cual usted está soportando. De hecho, los discípulos tuvieron que vivir el mar embravecido. Era parte del propósito de Dios. ¿Lo soportaron? ¿Lo pasaron? La respuesta es no. Dios providencialmente calmó las aguas, pero nos llevó a un ejemplo que pudiera ser un ejemplo negativo, porque el ejemplo positivo hubiera sido de que sabemos que Jesús está en la barca, pasemos, vamos a pasar al otro lado, no sabemos ni cómo, pero sabemos que Jesús está con nosotros. Y con esto es más que suficiente. Pero justamente el avisarle o el despertarlo llama nuestra atención y la exhortación de Jesús a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Por eso que la pregunta fundamental para cada uno de nosotros no es, sé que Dios me protege en mis peores temores, sino, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Porque independientemente de la adversidad que debiese pasar, es parte del propósito soberano de Dios. En la tormenta, así me corten a la mitad, o así me martiricen mi cuerpo, o así pase lo que pase, pues yo sé que Cristo es aquel que me sostiene. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? Determina de qué manera usted va a poder vivir cada situación de sufrimiento sin agüitarse o llevar o encaminar su vida a una teología totalmente antibíblica. ¿Qué pasa si mis peores temores se hacen realidad? Bueno, la verdad que está dentro de parámetros que yo no los manejo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero honestamente que se haga tu voluntad. Pero dentro de ese contexto, yo sé quién es aquel que está en la barca. ¿Vamos bien? Muy bien. Por eso es que la pregunta fundamentalmente es esta. Y como dijimos, el miedo es ese indicador que nos dice lo que atesoramos, lo que tememos perder y por qué. Y es en ese contexto en donde el temor empieza a ser evidente y empezamos a hacer esos ajustes que debiésemos hacer en nuestras vidas. De hecho, Jesús vino a liberarnos de nuestros propios miedos desordenados internamente. Temores que tienen justamente su origen en nuestra fe que está fuera de lugar. Y una fe fuera de lugar es incredulidad. Y justamente es por esto que no nos librará de todo lo que es malo, de todo aquello que nos da miedo, incluso de horribles situaciones, porque las tormentas que nos dan pánico también nos muestran dónde está nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Si nuestra fe está puesta en la tormenta y lo que avisoramos en nuestro mundo físico, o pues está nuestra confianza en que escondido estoy con Cristo en Dios. Y esto en el calor de una noche de invierno casi, de lluvia persistente, es algo que es fácil de poder, asimilarlo, pero sacarlo de ese ámbito es allí donde tenemos que recordar esta palabra para poder vivir esta palabra, para poder entender y para poder afrontar cada momento de situación. Por eso Dios, como decíamos, no nos librará de todo lo que es malo, de todo lo que es horrible, porque las tormentas que nos dan pánico también nos muestran dónde está nuestra fe, dónde está su fe, dónde está mi fe. De hecho, ellas nos enseñarán a transferir nuestra fe de nuestras percepciones a las palabras omnipotentes de nuestro Señor. Es en ese momento de tormenta donde, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 25, lo grafica de una forma muy, muy clara. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esto es lo que le dijo Jesús. Y los discípulos atemorizados estaban
atemorizados, aterrados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Fíjense cómo el pánico de una tormenta que se viene todo a pique es el mejor escenario para voltear y mirar a Jesús y confiar en Él como el recurso por excelencia para superar toda dificultad. Justamente, como dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y paciencia es sinónimo de fe. Pero justamente hay mucho más sucediendo cuando nos enfrentamos al mal temeroso que solo justamente esa santificación personal puede hacer en medio de estas dificultades. De hecho, mis hermanos, todo a través de diversos males experimentados, podemos justamente participar en aquello que Dios está haciendo, en esa hazaña, en esa promesa, en esa proeza, venciendo el mal a fuerza de bien. Porque las cosas malas nos van a pasar. Las cosas malas están en nuestro entorno y más de una vez va a acechar a nuestra vida, pero Dios nos permite, al pasar cada situación, cada tormenta, poder transferir nuestra percepción en nuestra naturaleza pecaminosa a mirar justamente a aquel que nos da el refugio y el cuidado y que vence con amor. Por eso, mis hermanos, la Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor pues ayuda a cada uno de ellos. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la palabra: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello de vuestra cabeza perecerá por justamente el cuidado que tengo de vosotros. Mis hermanos, somos librados del mal a través de superar el mal. No hay victoria sin batalla. No hay victoria si previamente no tenemos batallas. Y las batallas que enfrentamos son aquellas justamente dolorosas, situaciones donde aquellos temores pudieran hacerse realidad, pero es el mejor escenario, es el mejor momento para confiar en quién está cerca nuestro. Por eso que es determinante saber quién es Jesús para nosotros. Si es la llanta de refacción, pues ahí nos va a ir. Y vamos a estar al pendiente. Pero si Jesús es aquel que controla, el Señor de nuestras vidas, no importa la tormenta que venga, es independiente. Lo importante es saber quién es Cristo para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, afirmando esta verdad, afirmando quién es Cristo para él y quién es Cristo para nosotros, nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará? ¿Quién es Cristo? Es lo determinante, porque Dios ya nos liberó del mayor temor que pudiésemos tener, que es su juicio. Ahora, las tormentas que tenemos que pasar son los escenarios para justamente reforzar nuestra confianza en nuestro Señor. ¿Quién es Cristo? Es lo determinante en vuestra experiencia con Dios. De hecho, como dice el Salmo en el capítulo 62, verso 8, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento.
Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. De hecho, Él no permitirá que nada pueda destruir nuestra vida eterna o robar la alegría del final. De hecho, la alegría final está ya asegurada. El fin está asegurado. Incluso si sufrimos toda clase de mal en esta vida, el fin es la gloria en Cristo Jesús. Y cuando entendemos esto, podemos ver que el apóstol Pablo decía, entiendo que sufrimientos van a haber, es parte de la existencia humana, pero como yo sé quién es Cristo, y en este contexto yo entiendo que nada ni nadie me puede separar de su amor, pues poco importa si mis peores temores se hacen realidad. Poco importa, porque sé que en medio de esa tormenta, el Señor está a mi lado. Estoy refortaleciendo y reforzando mi fe. Él nos rescata en cada mala acción y nos llevará con seguridad a su reino celestial. Así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Así es, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Mis hermanos, confiar en las promesas de Dios no significa que no suceda lo que tememos. Significa que Dios nos librará de nuestro mayor peligro real, la condenación eterna. Y cuando entiendo esto, sobreavisado, como dice el dicho, no hay ningún tipo de sorpresa. No hay engaño. No somos engañados. La Biblia no nos engaña. No nos dice que la vida va a ser un valle de rosas. Por el contrario, el sufrimiento y las tormentas son parte de la existencia humana. Pero saber quién es Cristo y saber que Él está en nuestra barca nos hace que la reprimenda que Jesús tuvo a sus discípulos no se aplique a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es nuestro Señor. Si usted se siente desilusionado y enojado con Dios porque cree que Dios no ha cumplido sus promesas, es probable que nuestros temores estén muy desordenados y fuera de lugar. Y es posible que en lo profundo haya creído que si confía y obedece a Dios, Dios va a producir algunos resultados esperados que desea en lugar de los resultados que Dios desea para usted. Dios tiene resultados que Él desea a través de las diferentes situaciones porque Él está haciendo esa construcción en su vida. De hecho, si sigue el ejemplo de Jesús y adopta justamente el enfoque de la vida de Dios, como dice la palabra, pues Jesús dice, Abba Padre, Padre, justamente como decíamos, te pido que pases esta copa, pero ni modo, si está en tu soberana voluntad, que se haga tu voluntad. Y es ahí donde nosotros empezamos a vivir en el centro mismo de lo que la Biblia nos está enseñando. Y justamente esa ayuda y refugio, quien es nuestro Señor, Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Por qué? Porque no hay victorias sin batallas. La pregunta es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Y justamente la ayuda pues vendrá. Y puede ser, sin lugar a duda, una faceta en nuestro crecimiento espiritual como nunca antes lo habremos experimentado. Una ayuda muy presente en el mayor problema concebible es el momento en donde Dios se glorifica con mayor intensidad. Si pudiésemos entender este principio, vamos a dejar de estar al vilo, de decir, bueno, Señor, ¿qué va a pasar? No importa lo que pase. Lo importante es que yo sé quién está conmigo. Y nadie ni nada podrá separarme del amor de Dios. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos, a la luz de tu palabra, abrirla, reflexionar en ella y entender que lo más importante es saber quién eres tú. Y Señor, al respondernos esa pregunta, al experimentar que tú eres nuestro Señor, nuestro guía, nuestro proveedor, nuestro protector,
al saber que tú eres el centro de nuestra vida. Poco importa lo que el devenir del futuro pudiese producirnos. Padre, estaremos menos ansiosos por lo que puede pasar, porque sabemos que eso está en tus manos. Hemos de vivir el presente con la intensidad que tú permites que pudiésemos vivir, y dándote gracias, Señor, por la misericordia que has tenido por nuestras vidas. Padre, nos encomendamos a tu palabra y tu enseñanza y lo que ella ha de producir en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.